¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es un video cortito de Siciliano en su taller para mostrarles, para responderle al amigo que me preguntaba sobre esta pinza que se ve habitualmente colgada acá en mi tablero, en el tallercito. Es una pinza Gedore de fabricación brasilera de 8 pulgadas. Está la de 6, la de 7 y la de 8, que es esta. Bueno, es una herramienta bastante confiable de los 80, data más o menos esa época que venían con esta anatomía. Cualquiera que la ve puede decir, no se asemeja mucho a una Taurus, se asemeja mucho a una Tramontina. No, Gedore es Gedore, muchachos. La verdad que tiene una muy buena mordida para situaciones donde hay que traccionar con la pinza va muy bien, no se aflojan los aislantes, si bien son en plástico, pero son muy cómodos. La herramienta tiene una anatomía y una ergonomía bastante linda, con sus topes correspondientes para, en caso de trabajar con la electricidad, no estar en riesgo de que la mano se nos patine o se nos escape. Como dije, no trae ese segmento de corte lateral, cosa que a mí me gusta mucho porque, bueno, sé que los que me conocen están cansados de escucharlo, pero saca de centro la herramienta y eso no está bueno. También tiene un área de ajuste, un área de prisión redonda que con el dentado filoso que tiene prácticamente no se escapa nada. Es una herramienta que es confiable para tener en el tablero del taller, en la caja de herramientas y usarla a modo profesional. Obviamente hay algunas más nuevas, hay algunas mejores, como todo, pero créanme que puede cumplir tareas muy bien en cualquier rubro que uno las utilice, ya sea electricidad, ya sea la plomería, para tener en alguna caja circunstancialmente de service. La herramienta va muy bien, muy buen segmento de corte, corta perfecto, pela cable muy bien, la verdad sin problemas. Yo la recomiendo bastante. Yo a esta, la de 6 y 7 pulgadas, las compré a través de los amigos de la Bulonera, que yo habitualmente cuando aparece compran alguna ferretería, bueno, compran con todo lo que hay adentro y aparece algún combito, algo interesante, me llaman. Y bueno, las adquirí de esa manera. Sé que ahora están publicadas en Mercado Libre, pero bueno, se han ido vendiendo porque ya en algún momento en el canal hemos hablado, y no es jactancia, pero sé que muchos amigos, muchos de ustedes, han comprado unidades de estas pinzas. La verdad, da muy buen resultado. Yo la recomiendo porque el promedio calidad-precio se da sobrado. Es un producto una unidad que creo que todos deberíamos tener para desenvolver tareas varias. Es una pinza bastante confiable. Por ahí no tanto los aislantes, pero créanme que he trabajado en electricidad y electricidad importante y no he tenido ningún tipo de problemas. La verdad me siento cómodo. La anatomía es bastante buena, tiene un peso considerable la herramienta, así que yo la recomiendo. Si pueden conseguir alguna unidad más, incluso venía en su cajita de época con la garantía que certificaba que era de Gedore. Una muy linda herramienta, un muy lindo juego si pudiesen conseguir la de 6, la de 7 y la de 8. Les dejo un saludo y nos vemos en otro videito de Siciliano en su taller.